Bueno, pero hay algunas personas que no le conocen, pero que sepáis, para los que no le conocéis, que todas sus conferencias tienen un gran volumen de visitas, por algo será. Si no fuesen buenas, la gente ve una pero ya no le ve más. Pero son muy agradables, os va a gustar muchísimo y yo espero que salgáis de aquí encantados. Y la próxima vez que veáis anunciado Juanma, aquí todos, ¿de acuerdo? Bueno, pues Juanma, que para nosotros es como un hijo, nos va a hablar, ya lo veréis, del mundo espiritual en el cine y en los programas de televisión, y yo creo que le vamos a recibir con un aplauso fuerte. Y bienvenidos una semana más a, como sabéis, vuestro centro espírita de confianza. Y quería dar la bienvenida hoy, sobre todo, a aquellas personas que nos visitáis por primera vez, que os habéis atrevido a pasar ese umbral. Porque no sé si lo sabéis, en un centro espírita hablamos con espíritas. Y sí, sé que os habéis llevado una decepción, porque a mí me pasó. Yo la primera vez que vine ya hace unos años, pues a ver una conferencia precisamente, pues pensé pues que aquí todas las paredes pues estaban pintadas de negro, estábamos rodeados de velas y se escuchaba pues cánticos de muy dudosa procedencia. Qué decepción, la verdad. La gente viste medianamente normal e incluso hay gente simpática, ¿vale? Yo ahí no me quiero meter, que luego todo se sabe, pero para que veáis. Y de repente fueron pasando los años y me encuentro aquí, delante de vosotros, hablando de espiritismo y de esas cosas tan raras, o mejor dicho, tan desconocidas, porque no nos engañemos. Cuando en tu grupo de amigos dices, pues nada, pues estoy frecuentando un grupo espírita, pues la gente te mira raro, te mira con una cara entre de asombro, de miedo, y esa cara que uno pone cuando no sabe dónde ha encontrado las llaves, dónde las ha perdido. Pues esa es la cara, ¿no? Esa es la cara. Y es normal, porque nuestro conocimiento de lugares como este, pues se basan pues, en lo que hemos visto en televisión, en lo que hemos visto en diferentes programas, en series, en películas, o lo que nos ha contado pues, una persona que estuvo aquí pues, hace 6 o 7 años. Así que es normal que nuestro conocimiento difiera mucho de lo que es en realidad. Y como siempre os digo, ojalá fuera así. Ojalá entráramos y estuviera todo impregnado de ectoplasma, o tuviéramos que pegar las sillas y las mesas al suelo. Porque no sé vosotros, pero cualquier película que sale una mesa de mediúnica, toda la silla y todas las mesas salen disparadas. Ojalá fuera así. Pero no, esto es mucho más aburrido de lo que parece. Por todo ello quería agradeceros pues, a todos los que estáis aquí presentes, que hayáis vencido esos prejuicios que muchas veces tenemos a lo desconocido y que por supuesto os sintáis en vuestra casa. Al igual me gustaría daros la bienvenida a todos aquellos que estáis desde vuestra casa, pues en una pantalla más o menos grande, y dar las gracias a Rafa por su labor grabando y editando pues, esta conferencia, claro que sí. Recordad que todas las actividades que realizamos en este centro espírita son totalmente gratuitas. Como se dice habitualmente, no tenemos ningún ánimo de lucro. ¿Por qué? Porque somos un grupo de personas con sus respectivos trabajos que semanalmente nos reunimos pues, para estudiar el espiritismo, para ayudar, para intentar poco a poco ir mejorando. Y puede que esto también os choque, porque no es la concepción habitual que se tiene pues, de este tipo de centros. Cada uno, como siempre decimos, que haga lo que crea oportuno, sabiendo que el hoy es la consecuencia del ayer y que el mañana es la consecuencia del hoy. Así que si hay gente que vive aprovechándose de la desgracia de unos pocos, pues que tienen muchas preguntas, o que quieren hablar pues, con sus seres queridos, o tienen problemas laborales, o problemas amorosos, todo es respetable, pero que sepamos que todo tiene sus consecuencias. Antes de comenzar, me gustaría que fijáramos unos objetivos. Normalmente cuando Juan Miguel nos dice, oye, venga, iros buscando conferencia, pues yo me paro a pensar y pienso, nunca mejor dicho.
¿qué puedo yo ofrecer a la gente que viene aquí a visitarnos que sea novedoso, que sea interesante? Decir lo mismo, pero quizás con otras palabras. Puesto que soy de los que opina que siempre tenemos que intentar adaptarnos pues, a todos aquellos que vengáis, que entendemos que sois personas pues, que a lo mejor pues, no tenéis mucho conocimiento de estas cosas, y eso es importante. De igual forma, es de sobra conocido que el tener conocimiento no es sinónimo de exponerlo de forma adecuada. Por lo tanto, mi objetivo a día de hoy es exponeros todo lo que vamos a hablar hoy de la mejor forma posible. Por contra, otro objetivo, ese es para vosotros. Yo espero, sinceramente, que paséis un buen rato, que lo pasemos bien, que echemos unas risas, que disfrutemos, porque ya tenemos suficientes problemas en nuestro día a día. Que aparte de eso, aprendemos un poquito. Si nos queda alguna palabra, alguna frase que nos haga recapacitar, pues perfecto, pues eso que nos llevamos, claro que sí. Hoy, por lo tanto, hablaremos de series. Eso yo creo que lo tenemos todo claro por el título de la conferencia. Pero el tratar un tema que en principio es tan intrascendental como el hecho de encender la televisión, el ordenador y ver una serie de televisión, mejor dicho, debe servirnos como herramienta para obtener un conocimiento, que es la base de todo lo que tratamos aquí. Así que vayamos al lío, al turrón que se dice. Aquí hemos venido a hablar de series de televisión, de mediums, de espíritus y de muchos de esos seres que pululan a nuestro alrededor y que muchas veces no somos conscientes, provocando esas situaciones que tantos nos aterran y que disfrutamos, porque así somos. Pero venga, llega el momento de ponernos serios. Y hay una verdad básica de la cual todos debemos partir. Y es que todos hemos visto o estamos viendo 1, 2, 3 o incluso 4 series de televisión. Eso es así. Ver series de televisión es lo que se lleva. Atrás quedó eso de hablar del tiempo o de cómo la metamorfosis de Kafka nos cambió la concepción del yo interno. Eso ya no se lleva. Ahora te presentan a alguien y tras esos saludos iniciales, en esos momentos en los que no sabes de qué hablar, miras fijamente a la persona y le dices: ¿y tú qué serie estás viendo? Y creas que no, eso da lugar a una conversación. Porque el conocer los gustos de una persona, el saber qué series está viendo esa persona, te dice mucho de esa persona. No es lo mismo que te diga, pues, estoy viendo Los Serrano. Y dices, fíjate qué curioso. O que te diga, estoy viendo El Exorcista. Para bien o para mal. Pero ya te dice mucho de esa persona, ¿eh? Ahí no me meto a decir cuál es mejor o peor. Yo ahí lo dejo. De hecho, como dirían los psicólogos, hablar de series que forman parte del día a día de una persona dice mucho de esa persona. Por lo tanto, puede ser considerado una potente herramienta de socialización. Asentemos primero entonces una definición de lo que son las series de televisión, que yo creo que todos lo sabemos. Pero bueno, vamos a ponernos un poco finos, vamos a recurrir al diccionario y a ver qué nos dice. Nos dice el diccionario: obra audiovisual formada por un conjunto de episodios de ficción, de animación o documentales, con o sin título genérico común, destinado a ser emitida o radiodifundida por operadores de televisión de forma sucesiva y continuada, pudiendo cada episodio corresponder a una unidad narrativa o tener continuación en el episodio siguiente. ¿Vale? Yo creo que esto lo tenemos todo claro. Dicho con otras palabras, perfecto. Y por otra parte, claro que sí, vamos a hablar de espiritismo, sin olvidarnos nunca que el espiritismo se centra en las bases espirituales de cada uno de nosotros, en cómo afrontamos los buenos o los malos momentos que todos vivimos en nuestro día a día. Es un conocimiento que se nos procura desde el mundo espiritual y va mucho más allá de nuestras meras necesidades terrenales o necesidades físicas. Debemos partir de la base de que la televisión, de que las series de televisión no dejan de ser un medio de entretenimiento, un medio de distracción. Porque sí, nos encantan los documentales de la 2 y los programas culturales, claro que sí, pero si vemos las audiencias, estas brillan por su ausencia. Empecemos, por lo tanto,
hacer un recorrido histórico sobre los orígenes de las series de televisión tal y como las conocemos a día de hoy. El arte de narrar historias por entregas empezó a desarrollarse popularmente a través de la literatura por entregas. Y estamos hablando en la Inglaterra victoriana, es decir, a mediados del siglo XIX. Los periódicos empezaron a publicar novelas en parte, para rellenar espacio, porque lo creáis o no, cuanto más espacio rellenaran, menos impuestos pagaban. Era así. El público, por lo tanto, se acostumbró pues, a estas ficciones seriales y los editores se dieron cuenta de que eran una buena idea y una buena forma para conseguir suscriptores. La gente empezó a depender de esas historias. Es como pasa a día de hoy. Vemos un capítulo y ¿qué queremos? Ver el siguiente. Queremos saber qué es lo que ocurre. Pues pasaba lo mismo en la época victoriana. Al principio se publicaba una novela y se fragmentaba para luego ser publicada en el periódico. Pero después comenzaron a publicar relatos escritos directamente para su emisión por entregas. Entonces se dieron cuenta de la necesidad de que cada capítulo debía terminar pues, de una forma álgida, para que de esas formas pues, todas las personas pues, estuvieran deseando comprar el periódico pues, al día siguiente o a la semana siguiente. Era puro marketing. Y por eso siempre las narraciones tenían un giro final, para dejarte como si dijéramos pues la miel en los labios. De hecho, decía el famoso autor de la época, Wilkie Collins, decía: hazles reír, hazles llorar, hazles esperar. Y es lo que hacíamos nosotros, que esperáramos. La publicación serial permitía también a los autores ir modificando la historia según a la gente le gustara o no le gustara el tema. Parece curioso, pero se hacía así. De hecho, si echamos la vista atrás, podemos comprobar cómo grandes de las obras de la literatura universal se publicaron de esta forma, como por ejemplo La isla del tesoro, de Stevenson, El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, Las aventuras de Sherlock Holmes, de Conan Doyle, o incluso Ana Karenina, de Tolstoy. Si nos venimos ya al siglo XX, nos encontramos dos elementos que tuvieron una gran importancia en la aparición de esta forma de entretenimiento. Tenemos por una parte la radio y por otra parte el cine. Ya durante este siglo, las familias de clase media cada vez más de forma habitual, tenían una radio en su casa. Por lo tanto, era común pues, que toda la familia pues, se reuniera alrededor de la radio pues, a escuchar sus programas favoritos o a escuchar canciones. Por otra parte, durante estas primeras décadas el cine fue consolidándose como el elemento de entretenimiento favorito. Así pues, de forma progresiva, la televisión se popularizó gracias a la fusión de estos dos lenguajes. Por una parte, la inmediación de la radio y por otra parte, el lenguaje audiovisual del cine. Ya durante los años 40 se fue desarrollando poco a poco el llamado fenómeno televisivo, y fue ya a partir de los años 50 cuando ya se popularizó la presencia de televisores en muchos hogares. Sobre todo estamos hablando de lo que es la sociedad americana, que en esto a lo mejor están un poquito más avanzados que nosotros. Para poder entender este desarrollo, históricamente hemos dividido la aparición de las diferentes series de televisión en tres edades, ¿vale? Vamos a ir desarrollando una por una. Y ya veis, como conocéis, muchas de estas series. Empezamos por la primera edad de oro, que es desde el inicio de la televisión hasta más o menos 1980. Ya en 1927 se realizó la primera emisión televisiva experimental en Estados Unidos, y fijaos qué curioso. La primera serie narrativa era una serie policíaca que se llamaba The Television Ghost, es decir, los fantasmas televisivos o el fantasma de la televisión. Duraban aproximadamente unos 15 minutos cada episodio y un espíritu que pues, nos narraba pues, cómo había fallecido, qué es lo que había ocurrido. ¿Vale? Me resulta muy curioso, además estando en el lugar en que nos encontramos. Pero es cierto que no fue hasta 1941 cuando se llevó a cabo la primera emisión televisiva convencional. ¿Qué pasó? Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, hubo un parón hasta 1946, cuando las televisiones pues, emitieron ya de forma normalizada.
Desde un primer momento, el objetivo principal de los programas de televisión no era educar ni instruir a la población, no, era aislarlo del mundo y entretenerlo. Por lo tanto, que primaba el beneficio al menor coste. Eso es lo que primaba. Por esa razón, el género estrella de esta época eran los sitcoms, es decir, las comedias familiares. Un ejemplo, I Love Lucy, Te quiero Lucy. Esta serie, la verdad es que aquí no es muy conocida, pero en Estados Unidos os puedo garantizar, que estuvimos hace 5 o 6 años, que en absolutamente todas las tiendas de souvenirs tienen tazas, póster, camisetas de esta serie que tiene casi 70 años. Pues a día de hoy todavía un grandes éxitos. Luego también tenemos, por ejemplo, de esta época la serie Embrujadas. Pero no las embrujadas de ahora, las 3 chiquitas con sus poderes, no. Esa que movía la nariz, pues aquí la tenemos, también muy famosa, y que esa ya sí tuvo cierta relevancia aquí en España. ¿Por qué fueron famosas estas series, sobre todo en esta época? Pues porque las personas se podían identificar con los personajes, podían pasar un buen rato. Pero sí es cierto que los personajes eran bastante estereotipados, las tramas repetitivas y esquemáticas. Y la ideología era muy pobre, muy monótona, muy conservadora. De hecho, siempre mostraban el típico anglosajón blanco protestante y su desmedido sueño americano. El público empezó a darse cuenta, oye, necesitamos calidad, no nos podemos quedar con esto. Empezó a exigir novedades. Novedades que llegaron, por ejemplo, con el género policíaco, series como Los Intocables, Perry Mason o El Fugitivo. Luego tenemos westerns, muy famoso este western, Bonanza, claro que sí. Un subgénero muy peculiar eran las ficciones seriales centradas en animales. Por ejemplo, Las aventuras de Rin Tin Tin o Flipper, el delfín. Un ejemplo de lo más original en cuanto a la estética, de horror, comedia y familiar, era, como no, los Munsters, la familia Munster. Ahí tenemos. Y venga, vamos ya a la segunda edad de oro. Vamos a hablar, pues, más o menos de principios de los años 80 al año 2000. Para que apareciese esa segunda edad de oro, tenemos que centrarnos sobre todo en 3 series, que fueron las precursoras de mucho de lo que llamemos a día de hoy. Por una parte, tenemos Canción Triste de Hill Street, que seguro que la recordáis, que adoptaba ya un punto de vista más documental, más realista de lo que era el día a día en una comisaría. A continuación citar la que para mí es mi serie favorita. Y es la serie creada por David Lynch, Twin Peaks. Creada en 1990, revolucionó la forma de realizar ficción televisiva, con una estética mucho más cinematográfica, una puesta en escena distinta a lo que se había visto hasta ahora, un ritmo antitelevisivo y un final abierto. Esto ahora nos choca un poco, pero es que de todas las series, en un mismo capítulo tenías el principio y el final. Había muy poquitas series que tuvieran el típico continuará, a no ser que habláramos, por a lo mejor, pues alguna telenovela de la época, ¿de acuerdo? Así que, importante, un auténtico referente. Y por otra parte, una serie realmente importante es Expediente X, de la cual quizás hablemos más tarde. Bueno, vamos a hablar más tarde, pero es que para dar un poco de misterio a la cosa, ¿vale? Expediente X supuso un punto de inflexión en la cultura popular mundial. Con ella se optó de nuevo por los finales abiertos, la estética oscura, el realismo, rechazando el convencionalismo, dándole una impronta más internacional, menos americanizada, y siendo una serie totalmente atemporal. De hecho, es una serie que personalmente ha envejecido muy bien. Pero bueno, no quiero adelantarme, que ya hablaremos de la serie un poquito más adelante. Y vamos ahora a la tercera edad de oro, del año 2000 hasta donde estamos ahora. La calidad de los guiones aumentaron, gracias sobre todo a la huelga de guionistas del año 2007. Los temas se diversificaron. El encorsetamiento del esquema habitual desapareció. Se pulió mucho más el lenguaje y los personajes por fin tenían cierta profundidad. Podías ver una evolución del personaje a través de las diferentes temporadas. De igual forma, hubo una mezcla de géneros. Es decir, una misma serie pues podía ser comedia,
drama, aventuras, ciencia ficción. Entre las primeras series de esta década podemos destacar la serie 24. Otra de las series imprescindibles que seguro que todos conocéis es la serie creada por JJ Abrams, Perdidos. Su popularidad fue un referente nunca visto hasta la época. ¿Cuándo nos levantamos a las 5 de la mañana esa noche para ver el último capítulo? Pues seguro que más de uno, y entre ellos yo. Luego también se desarrolló mucho el género policíaco, implicando esferas más científicas, sociales y psicológicas, como puede ser la serie CSI o la longeva Ley y Orden. De igual forma, muchas veces se recorre a la perspectiva criminal, con series como Los Soprano o Dexter, ya un poquito más en estas últimas décadas. Las series de animación se renovaron, ampliando su público a la edad adulta. Pasamos del esquematismo de los Picapiedra, por ejemplo, de Hanna-Barbera, a series mucho más ácidas, como puede ser Padre de Familia. Para ir terminando, pues tenemos series históricas y de fantasía heroica, como por ejemplo es el caso de la serie Vikingos, de sobra conocido por todos nosotros, o Juego de Tronos, también muy famosa. Y por último aparecieron series de gran interés social, como la miniserie Chernobyl o Cuentos de la Criada, también muy conocida en estos últimos años. Desde entonces han surgido una gran variedad de producciones televisivas, sobre todo a causa de las nuevas formas de consumo por cable, por internet, a través de diferentes empresas, que seguro que todos tenéis más de una. Son empresas que a través de una cuota mensual o anual te ofrecen un catálogo en el que puedes visionar pues, diferentes series o diferentes películas. Todo ello ha desembocado en lo que sería una globalización en cuanto a las series, es decir, cualquier ciudadano de nivel medio por un mínimo de dinero puede ver su serie favorita, cuando y donde sea. Y eso yo creo que ha sido un adelanto. ¿Os acordáis antes que teníamos que esperar semanalmente a que pusieran el capítulo de turno y encima no a veces seguían el orden? Pues ya esto ya nos olvidamos. Pero vayamos ahora al epicentro de todo lo que estamos hablando. Que analicemos 3 de las principales series y veamos cómo se ha reflejado muchos de los aspectos de estas series en muchos temas que tratamos habitualmente en un centro espírita como esta. Series que muestran fenómenos como la mediunidad, la aparición de entidades espirituales o incluso el contacto con habitantes de otros planetas lejanos. Así que venga, vamos a ello. Y vamos a empezar fuerte, vamos a empezar con Expediente X. ¿Cuántos hemos visto esta serie? Sí, ¿no? Vale, pues lo he preguntado porque es que he visto una señora que estaba ahí durmiendo, digo, a ver si con esto ya se despierta. Expediente X, señora, venga, Expediente X. Hablemos, por lo tanto, de una de las series que han hecho más historia, ¿no?, en la pequeña pantalla. Es una serie de culto, icónica, su atmósfera atrayente, su variedad de temáticas y sobre todo esa pareja protagonista fueron algunas de las claves que nos ayudan a entender ese gran éxito mundial que tuvo la serie estrenada ya por 1993. La historia de la serie comienza cuando una doctora y agente del FBI, aquí la tenemos, Dana Scully, es asignada como compañera del también agente Fox Mulder, aquí a su lado, para supervisar su trabajo y aportar pues un toque más científico. Mulder era un marginado dentro de lo que es el FBI, puesto que trabajaba en una división encargada en aquellos casos que no tienen mucha explicación científica, en los llamados Expediente X. A partir de ese momento, pues ambos intentan resolver casos de todo tipo, casos de índole extraterrestre, paranormal, fantástica o conspirativa, dándose cuenta que muchas veces hay mucho más allá de lo que el gobierno nos dice. El reparto, encabezado por los inolvidables Gillian Anderson en el papel de Dana Scully y David Duchovny en el papel de Fox Mulder. Una de las claves de la serie residía precisamente en el contraste entre estos dos personajes. Por una parte se nos presenta a Scully como una mujer escéptica, una mujer científica,
para la que todo tenía una explicación lógica. Y por otra parte tenemos a Mulder, que para él, pues, todo tenía algo de trasfondo, ¿vale? Tenía una visión mucho más abierta de todo lo que transcurría, sobre todo a raíz de la desaparición de su hermana, convencido como estaba él de que había sido debido a una abducción extraterrestre. Otros elementos a destacar es su estética y su amplia mitología. Aunque al principio en la serie predominaban los episodios autoconclusivos, es cierto que poco a poco se fue construyendo una continuidad en las tramas, lo que favoreció el éxito de la serie. Además se realizaron dos películas, una en el 98, entre la quinta y la sexta temporada, y otra 10 años después, lo que se pensaba que era el final de la serie, pero no era el final de la serie, puesto que tuvimos que esperar mucho más tarde, en el año 2016 y 2018, para tener nuevas aventuras de nuestros agentes favoritos. Por todo lo que acabamos de comentar, estoy seguro que es una serie que todos habéis visto o que al menos conocéis pues de oídas o de haber visto pues alguna fotografía, revistas, libros, porque salió todo tipo de merchandising de la serie. Y como supondréis, presenta muchos de los temas que en una casa espírita solemos tratar, por lo que me ha resultado bastante complicado elegir un solo tema, un solo capítulo. De hecho, bien podríamos realizar una conferencia hablando solamente de Expediente X, coger 4 o 5 capítulos e irlo desarrollando, pero bueno, si a vosotros os interesa, pues en un futuro yo creo que puede ser posible. Venga, voy a centrarme en concreto en un capítulo emitido en España a principios del 95, se llamaba Los Calusari. Y para quien quiera buscarlo es el capítulo 21 de la segunda temporada. Aquí tenemos 2 fotogramas del mismo. Vamos a ponernos en situación. Todo comienza con una fotografía tomada antes del fallecimiento de un niño. Esta fotografía muestra cierta intervención sobrenatural, cosa que despierta la curiosidad de Mulder Scully. Tras investigaciones y después de muertes en diversas y extrañas circunstancias, los agentes del FBI presencian un ritual rumano de exorcismo, llevado a cabo por los Calusari, que involucra a un niño poseído por su gemelo no nato. Atención, niño poseído por su gemelo no nato. O sea, el gemelo falleció y posee a su vez al gemelo que digamos que sobrevivió. O sea, casi nada. Habré visto la serie, la verdad, es unas 4 o 5 veces, y teniendo en cuenta que tiene casi 250 capítulos, pues podéis comprender que es una serie pues, que me atrae bastante. Y cuando uno empieza a recordar los capítulos, siempre hay algunos pues, que te vienen a la mente, ¿no? Y este es uno de ellos, puesto que hay una mezcla de superstición, en este caso de un país en principio, entre comillas, tan alejado como puede ser Rumanía, pero bueno, con el caso de una posesión y su posterior exorcismo. Una locura. Pero venga, vamos a cambiar de óptica. Pasemos de la óptica de la ficción, como lo es una serie de televisión, a la óptica espírita, que es lo que hemos venido a comparar. Como sabéis, y es un tema que hemos hablado en múltiples ocasiones, desde el espiritismo atestiguamos el hecho de que constantemente encontramos espíritus vagando a nuestro alrededor. Espíritus que nos sugieren ideas y pensamientos, y hace que muchas veces nos veamos imbuidos pues en una espiral de actos que no son propios de nosotros. Conocemos casos en primera persona de lo que estamos hablando, incluso puede que nos haya ocurrido a nosotros, pero a ver, ¿puede ocurrir que esos espíritus que vaguen a nuestro alrededor entren dentro de nosotros? ¿Es eso posible? Vamos a desarrollar. Todos hemos visto en cine y en televisión el fenómeno de la posesión. De hecho, es una de las imágenes pues, más potentes, ¿no? Imaginaos la lucha del bien y del mal dentro del cuerpo de una persona. Pero pensemos seriamente. ¿Cuántos casos en primera persona, en primera mano, conocemos de esto? Digo casos reales.
¿vale? No casos de películas de Hollywood, o de series de televisión, o libros que utilizan este cometido para vender ejemplares, no, casos en primera persona. Yo creo, no puedo decir que ninguno, pero yo creo que poquitos, ¿vale? Poquitos. Ya a nivel histórico, en el Nuevo Testamento podemos encontrar múltiples menciones al tema de las posesiones y a los exorcismos. De hecho, el primer cristiano que se cree que realizó un estudio más pormenorizado de todo esto fue San Hipólito, llamado el punzador. ¿Por qué tenía este nombre? Pues porque el buen hombre tenía la costumbre de utilizar agujas para encontrar lo que se llaman las marcas del demonio, es decir, zonas de la piel anestesiadas que él atribuía a posesiones. Ya en la Edad Media y en los inicios de la Edad Moderna pues están documentados pues casos de supuestos endemoniados y sus posteriores exorcismos. Muy importante señalar en el siglo XV la aparición del Malleus Maleficarum, que detalla cómo realizar un exorcismo detalladamente. Incluso se creía que los animales podían estar poseídos. Por lo tanto, se sacrificaban anualmente miles de caballos, de gallinas, de cabras, de todo tipo de animales, porque estaban poseídos. Eso se decía. Los estudiosos y exorcistas creen a día de hoy que las personas endemoniadas presentan una serie de síntomas que seguro que todos habéis escuchado hablar de ellos. Ojos en blanco, la llamada xenoglosia, es decir, hablar determinadas lenguas totalmente desconocidas, sobre todo lenguas antiguas, dermografismos, aparición de señales, de letras, de mensajes en la piel, conducta violenta, convulsiones, lesiones de todo tipo, aversión a todo lo religioso, etcétera, etcétera, etcétera. El tema de las posesiones, por tanto, es un tema bastante complejo y para el que necesitaríamos una disertación pues mucho más amplia de lo que vamos a hacer en la tarde de hoy, del tema que nos compete. Pero vayamos a la pregunta que hemos formulado hace unos minutos. Si le preguntamos a los espíritus, a la alta espiritualidad, si es posible las posesiones, la respuesta es muy clara. No, no son posibles. Cada uno tenemos nuestro propio espíritu, por lo que jamás nuestro cuerpo puede ser poseído por otro espíritu. Es cierto que, como decimos habitualmente, estamos rodeados de espíritus de nuestra misma franja vibracional. Es decir, si somos personas con adicciones, pues los espíritus que nos rodearán, pues obviamente sean espíritus con adicciones. Pero siempre es el espíritu encarnado, es decir, nosotros, el que obramos, el que llevamos las riendas. Imaginemos que nuestro cuerpo es como un vaso y el espíritu es nuestra bebida espirituosa favorita, nunca mejor dicho. El vaso está lleno con nuestro espíritu, por lo tanto, por más bebida espirituosa que queramos echar, acaba cayéndose, porque ya está lleno. Pues esto es exactamente igual. Habiendo un espíritu dentro de nosotros, nuestro propio espíritu, no es posible que sea poseído por otro del exterior. En cuanto al nivel de eficacia de un exorcismo, bueno, pues el espiritismo también lo tiene claro. Ninguna eficacia. De hecho, si espíritus de bajas vibraciones observan que estamos realizando un supuesto exorcismo, pues no se lo toman en serio. Se ríen, incluso se obstinan todavía más. De igual forma no son tomados en serio objetos tales como el agua bendita, el crucifijo y toda esta parafernalia. Fijaos, según estudios recientes, los casos que actualmente pueden ser atribuidos a posesiones, es decir, que no tienen una explicación con la ciencia moderna, apenas superan el 0,3%. No olvidemos que aquí en la cabeza tenemos la máquina más precisa y desconocida que conocemos. Así que todavía faltarán muchas décadas para que logremos desentrañar el funcionamiento correcto del cerebro. Por todo ello, tenemos que ser muy precavidos cuando hablamos de estos temas, puesto que toma puntos todavía desconocidos de la mente humana. Lo habitual, pues que suele tratarse pues, de algún trastorno de origen neurológico, origen somático,
pero no podemos ser categóricos al respecto, como no podemos ser categóricos en ningún aspecto de la vida. Ante todo, desde un centro espírita, ¿qué recomendamos en estos casos? Conocimiento, sentido común y acudir al médico, que para eso han estudiado. Tras hablar de este capítulo en concreto de Expediente X, podemos afirmar que como buena serie de televisión, el primer objetivo era entretener. Pero sí es cierto que a veces esa serie nos hacía pensar, sobre todo gracias a la dualidad del pensamiento que estamos hablando. La rigidez de Scully y el ser mucho más volátil de Mulder. Y es uno de los motivos por los que me gusta la serie. Y eso es algo que me resulta atrayente, porque se parece mucho al espiritismo. Desde el espiritismo siempre tenemos que cuestionarnos todo. No vale que determinado espíritu nos diga determinado mensaje, ¿no? De eso no nos sirve. Tenemos que hacer nuestro ese mensaje, tamizarlo por nuestras experiencias, por nuestra forma de ver la vida, interiorizarlo. Eso es lo importante, porque nadie tiene la verdad absoluta. Y de hecho yo hoy aspiro a que haya muchas cosas que no me creáis. Yo aspiro a eso, pero crearos de esta forma ciertas inquietudes, ciertas dudas, porque cada uno buscaréis vuestro propio camino. Eso es lo importante. No que te den hechos los deberes, sino que cada uno haga sus propios deberes. Venga, vamos a la segunda serie. Y vamos a la serie Medium. ¿La conocemos? ¿La hemos visto? Sí, ¿no? Esta serie es un poquito más reciente. Venga. Como supondréis, una serie que se llama Medium, pues ¿en qué va a estar basada? Pues en una Medium, obviamente. Y está basada en una Medium real. De hecho, su nombre coincide como el personaje de la serie, Alison Dubois, basado además en un libro que publicó ya hace unos años. Ambos personajes, lo dicho, se llaman igual. El marido se llama igual. Es ingeniero, tienen varios hijos y ambas son capaces de visualizar espíritus, tienen sueños, diferentes visiones. Nuestra protagonista, además de estas visiones, tiene la habilidad de comunicarse con el mundo espiritual. Utiliza sus capacidades para ponerse en contacto con ellos. También usa lo que ella llama sus poderes psíquicos para ayudar a las fuerzas del orden a resolver crímenes. E incluso trabaja como consultora judicial en el Departamento de Policía de Arizona. Todo eso lo estoy comentando tanto de la serie como de la Medium real. La auténtica Alison, de hecho, ha comentado en numerosas entrevistas que fue consciente de poseer una serie de habilidades, como comenta ella, desde que tenía unos 6 años. Ella se refiere a sí misma como medium y criminóloga, pero no como vidente, porque dice que eso tiene connotaciones negativas. No sé lo que tendrá para ella, pero bueno, ahí lo dejo. Una de las cuestiones que por eso me gusta esta chica, siempre nos dice, es que si ella pidiera dinero por la ayuda que da, su mediunidad desaparecería. Muy bien dicho. No le está permitido cobrar. Además, en entrevistas que ha realizado posteriormente, Alison comenta que todos podemos ciertas capacidades y que solo a través del estudio y del trabajo podemos irlas a desarrollar. Ya si nos centremos aquí en nuestra protagonista, la tenemos una foto muy familiar en pijama, porque no sé por qué, pero es que en todos los capítulos ella se despierta sobresaltada, por lo que aparece más tiempo en pijama que con la ropa de calle. Y lo que habéis visto en la serie sabéis que es cierto. Así que bueno, nuestra protagonista, como decimos, suele tener sueños premonitorios y visiones simbólicas, que en un principio no es capaz de descifrar. Por algún motivo, y es algo que yo no comprendo y siempre digo, cuando tiene ese tipo de visiones o tiene encontronazos con el mundo espiritual, ¿por qué no pregunta a los espíritus? Oye, ¿qué te ocurre? ¿Por qué vienes a molestarte? ¿Qué ha pasado? Cuéntame cuál es su problema. Pues no, ella nunca lo pregunta, no lo pregunta. Y así va pasando capítulos tras capítulos y nos dan 128 episodios. Y os puedo asegurar que la trama es bastante repetitiva, con pocas variaciones. Lo que nos cuenta esta serie de televisión ideada por la CBS es un híbrido entre las clásicas historias policíacas, dándole tamizándolas, mejor dicho, por un ángulo de la parapsicología o la mediunidad.
Pero claro, yo es que siempre me pregunto, qué fácil sería a día de hoy que la policía no sabe resolver un caso en particular. Llamamos al agente de turno, oye, ¿quién es el asesino? Ah, este, vale, perfecto, siguiente. Ojalá fuera así. Pero no, no es así, no es así. Por eso comentaros que personalmente no es una serie que en su momento, que sí es cierto que he ido viendo capítulos y sobre todo a raíz de preparar esta conferencia, porque llega a ser un poco cansina. Pero bueno, esto pasa como todo. Hay personas que les gusta mucho esta serie porque estamos basándonos en algo totalmente subjetivo. Así que todo es posible. Reconozco por ello que estas dos muchachas, tanto la protagonista como la medium real, pues me caen bien, porque en principio se han formado como profesionales y eso es muy importante cuando uno desarrolla la mediunidad. Tener un trabajo, no relacionado con este. Pero por otra, pienso, ¿le hubieran contratado si realmente no utilizara su mediunidad para esclarecer los casos? Pues yo no, pero ahí no voy a meter en eso. Como persona que frecuencia, pues ya desde hace años, pues un centro espírita, en multitud de ocasiones me he encontrado con personas que nos han preguntado cuánto se tarda en ser mediums, cuánto tardamos en poder hablar con los espíritus. Y tenemos que desechar la idea por completo de que la mediunidad es como quien hace un curso de inglés, en el cual pagas, te dan los apuntes, estudias, examen, consigues el título y lo cuelgas al lado de la foto de comunión de tu prima. Eso no funciona así, no funciona así, porque en el espiritismo nunca dejamos de formarnos y nunca dejamos de aprender. Es un viaje sin destino. Lo que importa es el trayecto, porque ese trayecto nos supondrá una nueva forma de entender la vida. ¿Y eso? ¿Cuánto tiempo se precisa para esto? Pues muchas y muchas encarnaciones. Por todo ello, a ver, seamos serios y seamos conscientes del cambio tan profundo que está a punto de acontecer en todos nosotros. Será un viaje complicado, lleno de dudas y lleno de esfuerzo hacia nuestro propio conocimiento interior. Pero, poco a poco, iremos conociendo más. Iremos aumentando nuestra vibración. Con esto conseguiremos no solo mejorar nosotros mismos, sino todos los que nos rodean. Y ese es uno de los objetivos centrales de la reencarnación, el ir mejorando, poquito a poco. No tenemos prisa, pero sin pausa. Por eso yo ahora me gustaría preguntaros, ¿por qué deseáis ser mediums? ¿Por qué deseo yo desarrollar la mediunidad? ¿Por qué? Porque ser medium no implica venir aquí a la asociación martes y jueves de 8 a 9. No, no. Ser medium estamos viendo que implica una transformación de vida en todos sus aspectos. La práctica mediúnica seria, responsable y sin atisbos de egolatría personal, de la cual cada vez hay más, debe partir de una serie de objetivos. Imprescindibles los dos objetivos que vamos a ver. Primer objetivo por el cual debemos desear, trabajar y desarrollarnos como medium. Primer objetivo, la caridad. La ayuda constante debe ser el motor de práctica de la mediunidad. Ayudar tanto a las personas encarnadas, a las personas que venís, pues con vuestras dudas, con vuestros medios, con nuestros miedos, mejor dicho. Para eso estamos aquí. Y por contra, ayudar también a aquellos desencarnados, a aquellos espíritus que constantemente recibimos en la mesa mediúnica y que se encuentran perdidos, no saben qué ha ocurrido, dónde se encuentran. Pues para ahí estamos nosotros, para ayudarnos, para ayudarles. Porque ser conscientes de que un medium aún se encuentra todavía encarnado, es decir, todavía se encuentran rodeado del mundo material. Por lo tanto, es vibracionalmente más factible ayudar a dichos espíritus que acaban de desencarnar. Otro objetivo muy importante es la adquisición del conocimiento por parte de la espiritualidad mayor. De esta forma vamos aumentando poquito a poco la franja vibracional e iremos mejorando. Cada uno a su ritmo, no tenemos ninguna prisa. Y ya os digo, evolucionamos nosotros y todos aquellos que nos rodean. Estos
deben ser los dos objetivos principales que debemos plantearnos cuando queremos estudiar la mediunidad. Estos y únicamente estos. Como sabéis, y estamos comentando, porque es uno de los pilares del espiritismo, cada uno tenemos unas vibraciones diferentes. Aquella persona, pues que es medianamente una buena persona, por aquí santos no somos ninguno, pero bueno, que tiene tendencia a ayudar a los demás, pues tendrá una vibración, pues, medianamente alta. Si por contra somos una persona egoísta, una persona que intentamos aprovecharnos de las desgracias de los demás, pues tendremos una vibración tirando a baja. No nos engañemos, los medium solo somos un instrumento físico, a través del cual los espíritus se ponen en contacto con terceras personas, hacen posible la comunicación. Así que me gustaría que reflexionemos sobre la siguiente pregunta. Si usamos el espiritismo como fuente de enriquecimiento personal, ¿qué tipos de espíritus se comunicarán a través nuestro? ¿Qué creéis? ¿Espíritus de un nivel mediano alto o espíritus de bajas vibraciones? Pues ahí yo creo que damos respuesta a muchas de las preguntas que muchas veces nos hacemos. Después de ver la serie, no creo que nuestra Alison, la protagonista, se haya formado per se para adquirir dicho conocimiento espiritual. O quizás sí, pero claro, imaginaos una serie que tratara del día a día de una mujer en este caso, que frecuentara un centro espírita, que trabajara, que estudiara. Pues sería un aburrimiento, muy atrayente no sería, y estamos viendo series de televisión, así que venga, pasemos a la siguiente, y vamos a pasar ya a la última serie, Entre Fantasmas. La conocemos, sí, ¿no? Sí. Perfecto, claro que sí, un auténtico éxito en su momento, una serie supuestamente que nos la vendían como una serie sobrenatural. También la palabra sobrenatural es un poco a discutir, pero bueno, serie sobrenatural emitida desde el 2005 al 2010, que giraba en torno a la habilidad de esta muchacha capaz de interactuar con los espíritus. De hecho, el papel interpretado por Jennifer Love Hewitt alcanzó con él el culmen de su carrera. Luego sacó un disco y tal, pero Entre Fantasmas. La trama, por tanto, se centra en ella, Melinda Gordon se hace llamar, una mujer casada y propietaria de una tienda de antigüedades, que poquito a poco va desarrollando su capacidad de ver y comunicarse con los espíritus, mientras intenta llevar pues, una vida medianamente normal. Ayudará a las diferentes entidades espirituales a resolver los problemas que traen con ellos, y que de esta forma puedan, como dice ella, cruzar hacia la luz y alcanzar el más allá. Todo muy redundante, ¿no? Pero, sin embargo, sus tareas nunca son fáciles. En ocasiones se enfrentará pues, con otros personajes de la serie que cuestionarán sus habilidades. Además, con espíritus bastante intransigentes, sobre todo al inicio de la serie. Poco a poco, Melinda irá aquí la tenemos, ¿eh? La chica está tan sencilla. Irá utilizando todas sus habilidades para comprender las necesidades de los espíritus y de esta forma poder ayudarles. Lo curioso es que no estamos hablando de una serie de ficción per se, sino que narra muchas de las historias de la medium Mary Ann Witkowski. La popularización de esta serie fue tal que incluso tuvimos una versión patria. Aquí en España se hizo una versión de esa serie llamada El Don de Alba. Yo la verdad es que me sonaba, pero no la conocía. De hecho, no tuvo mucho éxito y tras la primera temporada fue cancelado. En un primer momento, esta serie Entre Fantasmas puede parecer similar a la serie anteriormente comentada, Medium, pero una vez que vemos los 3 capítulos nos damos cuenta que nada que ver. Entre Fantasmas, sobre todo, se centra en espíritus o fantasmas, como nombramos erróneamente a este tipo de entidades, que tienen una serie de tareas pendientes a realizar, de forma que Melinda actúa como intermediaria entre estas entidades espirituales y sobre todo los familiares y amigos con los que han quedado cosas sin resolver.
Por lo tanto, no presenta espíritus realmente vengativos o espíritus vibracionalmente muy retrasados. Suelen ser espíritus desorientados que no saben qué ha ocurrido. Pues ahí está Melinda. Por contra, en la serie Medium, la protagonista trata temas más terrenales, secuestros, asesinatos. Y Alison ayudará a resolver estos casos, pero sobre todo más enfocado a lo que es el ámbito criminal. Entre Fantasmas, por lo tanto, es una serie más juvenil e incluso familiar, ¿no? ¿Por qué no? Donde vemos a nuestra protagonista, pues, maquillada y vestida cual gala de los Oscar, de forma perenne, siempre. Ella se acuesta y se levanta siempre con ese aura angelical que te da, pues, un par de horas al día de chapa y pintura, siempre. Pero es un personaje afable, dispuesto a ayudar. Y eso, pues, es lo importante, pues claro que sí. Alison, la serie Medium, pues una madre de familia, pues que no tiene tiempo pues, para hacerse los tirabuzones de forma diaria como esta señorita. Pero pone también a su disposición pues sus capacidades, eso sí, previo cheque. Entonces, bueno, nos cae un poquito mejor, ella. Como sabéis, estando donde estamos, pues en un centro espírita, hay temas que entre fantasmas pues los tratamos habitualmente, pero en muchos casos da una idea incorrecta del desarrollo habitual de la mediunidad. Esta facultad, por llamarlo de alguna forma, esta habilidad, no se desarrolla de la noche a la mañana. No es como, me levanto y de repente hablo con espíritus. Pues no suele ser la habitual. Ni es heredada, cosa que muchas veces nos cuentan. Daos cuenta que desde el mundo espiritual, el que hoy es tu padre, a lo mejor en otra encarnación es tu hermana pequeña, y tú eres la madre. O sea, digamos es como una obra de teatro y los papeles se van administrando de forma diferente, se van repartiendo en cada encarnación de forma diferente, por lo que esto, al menos desde el espiritismo, no tiene mucho sentido. La mediunidad, como estamos viendo, implica mucho más, porque hay un desarrollo interior, el conocimiento de un mundo espiritual, que a lo mejor en un primer momento no somos conscientes de él, y nos puede llevar a replantearnos si verdaderamente es cierto lo que comentamos aquí. Pero como siempre decimos, aquí no intentamos convencer a nadie. Habrá personas que les servirá y habrá personas que no. Igual que hay personas que estarán de acuerdo con parte de lo que decimos y personas que no estarán de acuerdo con parte. Pues eso es como tiene que ser. Eso es lo verdaderamente enriquecedor de todo esto. Pues claro que sí. Pero siento romperos el mágico momento en el que estamos viviendo, en el que todo es alegría, en el que todo es amor, y en el que todos los capítulos de nuestra serie favorita acaban con un comión perdices. Porque hay cosas que debemos de tener en cuenta. Y es que existen inconvenientes y peligros cuando vamos desarrollando la mediunidad. Es muy importante, por ello, acudir a centros espíritas serios. Cada uno al que quiera acudir. Centros donde se estudien los diferentes textos de una forma bien orientada. Daos cuenta que en los centros espíritas se ofrece un ambiente y una disposición para el intercambio mediúnico. Podríamos decir coloquialmente que en un centro espírita pues es donde hay más espíritus por metro cuadrado. Entonces aquí tenemos que tener cuidado con eso, porque estamos en un sitio serio, una predisposición a entablar conversación con ese mundo espiritual. Y recordar, como estamos reiterando, que los espíritus se encuentran atraídos por la ley de afinidad. Y no solo por una persona en concreto, sino por todo el grupo, actuando en nuestros pensamientos. Por lo tanto, tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar preparados. Porque si no, los espíritus inferiores, pues bueno, pueden crearnos situaciones como obsesiones, mistificaciones, e incluso daños fluídicos o incluso físicos, ¿vale? Así que mucho cuidado, que esto no es ningún juego. De igual forma, aunque vayamos a un centro espírita serio, habrá personas que debido a sus características físicas o psíquicas no serán recomendables que vayan desarrollando la mediunidad. Porque daos cuenta que cuando nosotros entramos en trance, por así decirlo, es un estado de agitación generalizada. Por lo tanto, ¿qué personas no es recomendable que desarrollen la mediunidad?
Pues por ejemplo, personas que presenten cualquier tipo de trastorno transitorio de origen mental. Por ejemplo, personas con depresión, personas con estrés, personas pues, que estén muy nerviosas por un tema en particular, al igual que personas con una discapacidad mental. De igual forma, personas pues, que se encuentran enfermas a nivel físico, porque si están enfermas a nivel físico, pues es porque presentan un organismo a lo mejor débil, por lo tanto no es recomendable. Y de igual forma, pues a las mujeres embarazadas, ¿vale? Tampoco es recomendable. Como comprobáis, no hace falta solo ganas de estudiar y un compromiso férreo al cometido en el que nos estamos embarcando. No, porque no es un camino de rosas ni una forma de pasar el tiempo. Es algo que va mucho más allá. Es como lo que dicen los deportistas. Lo importante no es llegar, lo importante es mantenerse. De nada sirve leernos todos los libros espíritas 7 o 8 veces, venir al centro espírita durante 15 o 20 años, si luego ese conocimiento no lo hemos hecho nuestro. De nada sirve. Para eso me voy, pues no sé, a un centro cultural a jugar a las cartas. ¿Vale? Esto es algo mucho más profundo y es algo que se ve con el paso del tiempo, o no se ve, y eso es lo preocupante. Fijaos hasta qué punto esto es importante, ¿no? Que la facultad mediúnica puede estar sujeta a una serie de intermitencias o suspensiones temporales o definitivas. En otras palabras, un día tienen mediunidad, al día siguiente no. ¿Por qué? 4 causas. Primera causa, problemas físicos. Como la mediunidad, como estamos diciendo, tiene su base en el cuerpo físico, cuando estamos físicamente desgastados o tenemos algún problema grave en el organismo, podemos alterar dicha capacidad mediúnica. Como consecuencia, los espíritus superiores se alejan. En cambio, los espíritus de bajas vibraciones siguen haciéndonos trabajar. De ahí que tenemos que tener cuidado con ello. Por otra parte, segunda causa, la programación del trabajo. Es decir, en función de cuál haya sido la tarea programada en nuestra encarnación, pues la mediunidad puede ser reducida o modificada. Igualmente puede ocurrir que la mediunidad entre en receso porque estamos desarrollando otro tipo de mediunidad, pues también puede ser. Tercera causa, el mal uso que hacemos de ella. Y yo creo que aquí poco podemos añadir. La mediunidad puede desaparecer en casos en el que el medium empiece a usarla con propósitos ambiciosos, egoístas y materiales, o cuando se niega la transmisión de diferentes mensajes. Y por último, como prueba, es decir, somos un medium correctos moralmente y que no sentimos la necesidad de reposo. Pues a veces el mundo espiritual nos dice, cuidado, vamos durante una temporada a anularte la mediunidad para probar tu paciencia, tu perseverancia, tu buen proceder. De igual forma, pues también nos puede llevar a perder momentáneamente la mediunidad o disminuir su intensidad, pues para poder meditar las enseñanzas que nos han sido enseñadas. Es lo que decimos siempre, los espíritus están ahí para ayudarnos, no para decirnos lo que tenemos que pensar. Debemos ser nosotros. Por todo ello, no nos creamos que la mediunidad es algo maravilloso, de lo que presumir dentro de nuestro grupo de amigos, o para vender libros cual rosquillas. No. Tiene sus cosas positivas, por supuesto, pero también sus cosas negativas, por lo que debemos conocer muy bien los pros y los contras. Y debemos apartar de nuestra mente esas concepciones erróneas que todos arrastramos en nuestra mochila. Nuestra angelical Melinda, acordaos, la protagonista, además de trabajar, acordaos que regenta una tienda de antigüedades, siempre tiene tiempo para ayudar a los espíritus, para encauzarles en el camino correcto. De igual forma, pues no sé si ella habitualmente irá a un centro espírita, no lo sé, me da a mí que no. Pero bueno, si la dulce Melinda ayuda dentro de sus posibilidades, imaginaos si tuviera el conocimiento necesario y estuviera bien instruido, vamos, sería una portento la chica. Pero bueno, venga, vayamos terminando, ¿vale? Que ya se está acercando la hora, vayamos terminando y vayamos acercándonos a los últimos minutos del último capítulo
de la temporada final de nuestra serie favorita. Durante esta hora, más o menos, hemos estado hablando de un fenómeno en alza, que es la aparición de series de televisión. Anteriormente, el cine había sido el principal medio de entretenimiento. Sin embargo, hemos visto que estos últimos años las series de televisión han ocupado ese puesto. ¿Y por qué? ¿Por qué puede ser esto? De hecho, aunque no lo creáis, han realizado un sinfín de estudios sobre el porqué de esto. Aspectos como el que las series de televisión son mucho más accesibles, que no requieren mucho esfuerzo mental, es decir, llegamos un día cansados del trabajo, pues vamos a ver una serie y así tampoco pensamos mucho. También importante la autoidentificación con muchos de los personajes que aparecen, el poder ver un capítulo detrás de otro y también algo muy frecuente en nuestro día a día, aliviar la soledad. ¿Vale? Aliviar la soledad. No nos olvidemos que vivimos en una sociedad en la que lo queremos todo para hoy, ya. Y nos olvidamos que las cosas más importantes de la vida requieren su pozo, su poco a poco, cierta formación y cierta maduración. Podemos verlo a nivel social, laboral e incluso familiar. Aquello que no sirve se tira y a otra cosa. En estos años que llevo viniendo a un centro espírita, me he encontrado con miles, y no exagero, con miles de personas con unas grandes ansias de aprender, de mejorar, de seguir desarrollándose. Pero con el paso del tiempo, la mayor parte de ellas deja de venir. ¿Por qué? Pues porque esto exige mucho trabajo. Buscan respuestas, pero muchas veces no saben cómo efectuar la pregunta. Quieren inmediatez, aprenderlo todo ya, para poder usar lo aprendido pues en el beneficio propio. Que nosotros no entramos en eso, pero sabemos qué ocurre. El espiritismo, por lo tanto, no es como una serie de televisión, que tiene un principio y un final, sino que formará parte de nosotros en nuestro día a día. Una temporada tras otra, una existencia tras otra. Por lo que los que con más ansias empiezan son los que antes terminan yéndose. Y es una pena. Recordad, esto es una carrera de fondo. No importa la meta, sino el cómo administremos nuestras fuerzas, carrera a carrera. Pues si nos pensamos en este aspecto, aquí sí nuestra vida se parece a una serie de televisión. ¿Y qué preferimos? ¿Preferimos ser la serie de moda que pronto todos olvidan? ¿O preferimos evolucionar con las tramas que se nos vayan presentando, aprendiendo y evolucionando con ellas? Ahí lo veo. Muchas gracias. El temido momento de las preguntas. Así que si tenéis alguna pregunta o lo que sea, en la medida de mis posibilidades, pues encantado. ¿Vale? Pues yo una pregunta y un chiste. Venga, cuéntanos. Y, bueno, puedes ser medium y necesitar un poco de dinero para comer. El chiste es, si eres un medium y quieres riqueza, a lo mejor atraes espíritus con mucho dinero y riqueza. Es un chiste. Y lo segundo, eso que has dicho que pueden hacer daño físico, pues explicando. Claro, efectivamente. No es algo común, ¿vale? No es algo común. Pero es cierto que muchas veces nos vemos con espíritus violentos, ¿vale? Daos cuenta, sobre todo cuando trabajamos en las mesas mediúmnicas, hay mediums que a través suyo se manifiestan espíritus, pues a lo mejor con mucha altanería, espíritus que en su vida terrenal pues pueden haber asesinado o pueden haber cometido actos bastante violentos. Entonces, si el medium no está preparado, puede dejarse arrastrar por este espíritu. De ahí la importancia del conocimiento, la importancia pues de estudiar, de saber controlar a este tipo de espíritus. Porque muchas veces los espíritus, pues muchas veces no, es que son como cualquiera de nosotros. La única diferencia es que ya no tienen su cuerpo material, pero se comportan exactamente igual. Muchas veces nos pensamos que cuando desencarnamos ya, en el momento cero ya
Ya somos un hálito de luz, somos maravillosos, somos llenos de amor, y no. Tal cual somos aquí, tal cual seremos aquí. ¿Y hacen daño en la energía del aura o también lo pueden hacer directamente en la materia, en el cuerpo físico? Porque hay espíritus que no saben que han desencarnado y dan mucha guerra y problemas. Claro, más que nuestro perispíritu. Pero como siempre decimos, en cierta forma, somos nosotros los que les llamamos. Es decir, si nosotros tenemos una mente positiva, somos unas personas con tendencia al bien, en principio, porque aquí nada es blanco ni negro, no tenemos por qué atraer a este tipo de espíritus, ¿vale? Pero es cierto que estos espíritus, pues a veces sí nos hacen hacer cosas o percibir sensaciones que en principio no tendrían por qué ser así. Y con todo mi respeto, van a la luz como la mosca y la polilla, y cuando ven la luz, pues sí, pues no saben qué hacer porque hay mucha luz para ellos y quieren seguir bajo el puente. Efectivamente. Bueno, muchas veces decimos que los medios bien formados son como velas, Por lo tanto, todos los espíritus a su alrededor, pues como decía la grandiosa película Poltergeist, van hacia la luz. Pues esto es igual, ¿vale? Los mediums son como luces, por lo tanto son capaces de entablar conversaciones con mucho mayor facilidad con espíritus, pues que el resto de personas que a lo mejor no estamos tan desarrollados en ese momento. Eso es. Y están viviendo debajo del puente, ¿me entiendes, verdad? Claro, bueno, pues están viviendo pues en función de cómo vivían cuando estaban encarnados. Eso es. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Cuéntame. Sí, yo quería preguntarte, has dicho antes que no es como en las películas, ¿no? Que los espíritus no pueden poseer a alguien. Sí. Pero sí leí en la codificación una palabra, subyugación. Subyugación. La subyugación, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay entre subyugación y posesión? En sí la subyugación no es una posesión, ¿vale? Para decirlo así coloquialmente, pues es un espíritu que se obsesiona con determinada persona, y esa persona además se obsesiona con ese espíritu, ¿vale? De tal forma que muchas veces la persona encarnada tiene la sensación de que hace cosas o de que tiene actitudes que no son propias de ellas. Pero siempre decimos que nadie será subyugado o poseído, para entendernos, si esa persona no quiere, ¿vale? Si esa persona no quiere. Así que tenemos que tener mucho cuidado con ello. ¿Cómo luchamos contra ello? Contra esa subyugación o esta mistificación. Pues con el conocimiento. Con el conocimiento. Es como, por ejemplo, cuando nos gusta mucho, cuando éramos jovencitos, que nos gustaba mucho la cantante o la actriz de turno. Pues todo lo que hacía esa cantante o esa actriz era maravilloso, me encanta, no puedo vivir sin escucharla, si me pide lo que sea yo lo haría. Pues esto pasa con este tipo de espíritus, pero siempre depende de nosotros, ¿vale? Que nosotros les demos paso. Si somos unas personas serias, unas personas centradas, pues en principio no tiene por qué suceder. Eso es. Por ejemplo, en la mediunidad, cuando uno es medium, no por estudio, Sí. sino porque ha nacido, porque Sí, lo ve, sí, por sí. ejemplo, y luego lo usa mal, como egoísmo o para ganar dinero, lo pierde del todo Posiblemente. y luego lo que hace es actuar. Ahí está. ¿Qué pasa? Si tú pues has nacido con ciertas facultades, pero durante mucho tiempo las has negado, cosa que pasa mucho. Los típicos niños, ay, que el niño tiene un amigo invisible, anda, esos son tonterías. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento en el que verdaderamente dices, pues a lo mejor puedo utilizar esta mediunidad que antes tenía, pues para vivir holgadamente. ¿Qué espíritus van a estar a tu lado? ¿Los espíritus que en determinado momento distes de lado? ¿O espíritus vibracionalmente no muy buenos que van a ayudarte a dar esos mensajes que la gente quiere escuchar? Porque no nos engañemos, cuando uno preguntamos al mundo espiritual es porque nos falta el amor, nos falta el trabajo o estamos enfermos. De tal forma que ¿qué te va a decir una persona? Pues que te encuentras chungo de salud y quizás el amor no lo tengas muy así, pero es que eso también es sentido común. Pero entendemos que es complicado en determinadas circunstancias pues no transigir ante estas cosas. Así que, como siempre, estudio y hacia adelante. Claro.